bienvenida a Rafael Bielsa, él es embajador argentino en Chile y tuvo la amabilidad de atendernos. Rafael, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza, Jonathan Eguier y Edgardo Moca te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, la verdad estamos atravesando un día de muchas conmociones acá. Te quería consultar en primer lugar, porque veníamos charlando de eso, vos como fanático del fútbol, hincha de Newell's, ¿cómo tomaste, cómo viviste lo que sucedió ayer en La Plata, en la cancha de Gimnasia, la represión que terminó con heridos y una persona que falleció? Bueno, qué sé yo, a ver, en primer lugar me parece que hay una responsabilidad en quien organizó el espectáculo, que estaba pésimamente organizado. O sea que en la organización se hizo mal el trabajo. Y luego también hay una responsabilidad en un pésimo dispositivo de control del orden, de restitución del orden, porque si no, no hubiese habido las cosas que uno ha visto por televisión, etcétera. Lo curioso es que a la mañana el señor Berni, que habla de todo, ¿no es cierto? Y yo jamás le entiendo qué es lo que quiere decir. Había estado criticando, hablando de los mapuches. Yo pensaba en la noche, ¿por qué no hace lo que tiene que hacer en vez de hacer mal lo que no debe hacer? Entonces, la verdad es que me parece que, claro, de 3 anomalías no sale una normalidad, sale una anomalía mayor. Y eso es lo que pasó anoche. Fue una cosa muy dolorosa, muy dolorosa. La verdad es que es una escena que uno prefiere no ver en una cancha de fútbol. En ningún lado va, ningún lado. Sí, y sabes que una charla que teníamos acá hace un rato sobre eso y también sobre la represión en Villa Mascardi, el conflicto mapuche que nos preguntábamos es, digamos, ideológicamente los gobiernos nacionales y populares tienen la misión y la creencia de que no se tiene que reprimir. ¿Cómo ves el impacto, de estos conflictos en lo que es la esencia también del Frente de Todos? Bueno, lo que pasa, a ver, el poder de policía no es incompatible con un gobierno nacional y popular. Ahora, hay metodologías que son incompatibles. Entonces, la función de cumplir con lo que ordena un magistrado, cumplir o hacer cumplir, desalojar un lugar por orden de un magistrado, bueno, esas son tareas que siempre tiene en cualquier sistema el aparato estatal, no el monopolio de la violencia pública. O sea, eso yo me parece bien. Lo que no me parece bien es hacer el panegírico de la violencia excesiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque eso sí, el panegírico de la violencia excesiva es de Bolsonaro, que ahora tiene hoy leí un artículo muy interesante de Tarso Genro, que fue ministro de Justicia de Lula, donde él decía que ha hecho una especie así de exaltación de los grupos irregulares que se procuran justicia por propia mano. Entonces, desprestigiando y criticando y hablando peste de la policía. Entonces, bueno, esas cosas nosotros no las hacemos, por eso yo digo, hay una mirada política en donde hay que ser intransigente. No se pueden adoptar ciertas actitudes de abuso simplemente porque se le ocurre, porque esa es la mirada del poder sobre cualquier divergencia o cualquier actitud insurgente, ¿no? Y la mirada del poder siempre es sofoquemos, analicemos, aniquilemos, esa es la mirada. Y bueno, nosotros no somos así. Entonces cuando hay episodios dentro de nuestro gobierno que rozan, que bordean esas actitudes, esas situaciones, entonces me parece que hay como una traición al mandato. Yo lo siento de esa manera. ¿Qué quiere que le diga? Rafael, ¿cómo te va? Acá Jonathan Eguier te saluda. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Bien. Buen día, buenas noches. Sí, acá ya de noche, imagino que allá también. Acá también. Ahí también. Ayer Eduardo Valdés, el diputado, fue muy duro sobre cómo resolvió el gobierno el tema de los mapuches, sobre lo que fue
el desalojo en Villa Mascardi, dijo esto es el gobierno del Frente de Todos, no de Juntos por el Cambio, dijo que no comparte, denunció que hubo violaciones de derechos humanos. Sabemos que el tema también es importante en Chile, en lo que es mapuches. ¿Cómo viste vos la actuación del gobierno y del Ministerio de Seguridad acá en Argentina? A ver, el problema sería que nosotros lo enfocáramos en una persona. ¿Por qué? Porque entonces dejamos afuera lo más importante que hay que cuestionar, que es lo que dijo Valdés. Yo suscribo desde la primera hasta la última palabra de lo que dijo Valdés. Acá hay un problema que es político, ¿no es cierto? En este caso le tocó intervenir al Ministerio de Seguridad. Mañana le puede tocar intervenir a otro ministerio. De hecho, hubo un tercer ministerio que se sintió involucrado y costó la renuncia de una persona valiosa como la ministra de la Mujer. Entonces, yo lo que digo es, ¿cómo sistemáticamente qué está pasando en muchos países de Sudamérica? Vamos a hablar de Sudamérica. No es solamente Sudamérica, pero Sudamérica. La derecha, lo que se llamaba habitualmente la derecha, hay muchas nomenclaturas, está todo eso revisándose. Las derechas, digamos, tenían preponderancia en el manejo de la violencia, pero no tenían preponderancia en el discurso. Y a mí me parece que ahora no es más así. Yo creo que la derecha ha logrado armar un discurso adecuado a la subjetividad que resulta de las redes sociales, etcétera. Ha logrado articular un discurso que es muy, muy simplificador, muy poco apegado a la verdad, que promete visiones apocalípticas, que nunca arregla nada que no sea sus propios intereses, pero que le disputa el sentido común, que le disputa la mirada del mundo a los procesos progresistas, nacionales, populares, etcétera. Entonces, porque es muy llamativo que una derecha, casi digamos, desde el punto de vista de la política comparada, caricaturesca, ¿no es cierto?, de ese Ceausescu del siglo XXI, como la de Bolsonaro, obtenga semejante cantidad de votos. Y cuando uno ve que eso se repite en un lado, se repite en otro lado, se repite en otro lado, se repite en otro lado, bueno, evidentemente me parece que, yo siento que nos hemos quedado viejos de discurso. Por eso digo, ¿qué sentido tiene que uno le haga una crítica puntual? No, porque bueno, viste, siempre fue medio facho. No, pues eso no tiene ninguna importancia. Lo que importa es lo sistémico. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos en política internacional? ¿Qué somos en política doméstica? ¿Qué somos en materia económica? ¿Qué somos? Porque también la cuestión de frentista, que es otro fenómeno al cual estamos recurriendo en la región, el fenómeno frentista no puede tener los extremos tan distanciados que terminen siendo antipódicos, que sean contradictorios. Entonces, me parece a mí que por ahí es por donde hay que pensar mucho, porque todo lo que existía hasta ahora tiene fatiga material, está resquebrajado, se está resquebrajando, y vamos a necesitar otras categorías conceptuales porque se viene otra. Me parece que Estados Unidos y Gran Bretaña han decidido arrogarse el saco en la región y empezar a hacer de las suyas. Me parece que eso, la idea de un no alineamiento activo cada vez es más lejana y más ilusoria, porque eso parte de la base que podemos elegir. Y yo creo que vamos a poder elegir cada vez menos, porque tampoco pareciera que tenemos el reflejo vital de hacer comunidades, de hacer digamos afinidades regionales que nos permitan enfrentar lo que se viene de una manera un poco más consistente. Me parece que ahí hay una tarea de pensamiento y de advertir cómo esto está pasando, qué es lo que está pasando, indispensable, porque ahora vamos a suponer una cosa, vamos a suponer que gana Lula, ¿no? La segunda vuelta. Después tiene que gobernar.
Y bueno, y se va a encontrar con muchos obstáculos. No es más el mundo de comienzo del siglo XXI, con los términos de intercambio, no es más la correlación de fuerzas de comienzo del siglo XXI. Entonces va a ser un gobierno mucho más deslucido del que fue en su momento. Entonces, bueno, claro, ¿qué va a pasar? No a nosotros, que tratamos que tenemos tiempo para hurgar en la realidad. A las grandes mayorías populares que sufren, que padecen privaciones, ¿qué es lo que les va a pasar? Les va a pasar una cosa muy sencilla, que no van a tener paciencia, no pueden tener paciencia. Y eso va a redundar en la gobernanza. No sé si es claro lo que quiero decir. Sí, Rafael Edgardo te habla, Edgardo Moca. Hola, Edgardo, no solo es claro, sino que lo comparto dramáticamente, este juicio que vos hacés, y me pregunto, y te traslado la pregunta que me hago a mí mismo, ¿por dónde empezar a construir el pasaje de frentes que se juntan para evitar, porque lo de Lula es una reedición, ojalá que sea una reedición, si sale igual, que lo que nosotros hicimos en el año 2015. No, perdón, en el año 2019. Sí. En el año 2019. Y después nos encontramos con que la heterogeneidad sirve para ganar elecciones, pero es más problemático gobernar sobre la base de esa heterogeneidad. Exactamente. Entonces yo digo, pero ahí yo te desafío a que tires unas pistas, o juguemos a construir pistas de por dónde se empieza a construir esa personalidad, ese ser nosotros, ¿no? Que no puede ser igual al pasado, que es otro. Mira, yo digo lo siguiente, Edgardo. A mí me parece que nosotros tenemos problemas que no admiten demora en su solución. ¿Por qué? Y porque nos quitan entidad de ser una voz escuchable o digna de ser escuchada en el concierto internacional, que es la cuestión de los desequilibrios macroeconómicos. Yo veo acá diariamente el ministro de Hacienda es lo que sería nuestro ministro de Economía. Entonces, acá se llama Mario Marcel. Bueno, es un gran economista, es de origen socialista, pero con prácticas bastante ortodoxas. Entonces él está empeñado en un muy complejo dispositivo de ir equilibradamente bajando la inflación, al mismo tiempo equilibradamente aumentando el gasto de manera tal de poder hacer frente a alguna de las cosas a las que no se puede no hacer frente, como por ejemplo las ayudas a los sectores más desfavorecidos, que no eran una tradición en Chile, pero que ahora son una exigencia. Y al mismo tiempo de todo esto, recomponer un poco el crédito público, porque naturalmente uno de los secretos para encaminar la crisis acá en Chile, uno de los secretos fue el dinero. Acá dieron autorización para retirar fondos de los ahorros de las aseguradoras de fondos de pensión, entonces se puso muy líquida la plaza. Después dieron ayudas selectivas, y al mismo tiempo vos tenés que tratar de que el aparato productivo no se detenga. Es una tarea muy compleja, muy compleja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que lo que se está haciendo es correcto. Ahora, el hambre no es ni correcto ni incorrecto. El hambre existe. Son tiempos distintos ahí, ¿no? ¿Cómo? Que son tiempos distintos los que uno necesita para producir determinadas cosas y las necesidades, ¿no? Ni más ni menos. Y a esto sumale otra cosa más, que es ¿cuál es? Yo no sé si en Argentina se le dio importancia. Yo le di importancia. Qué sé yo, una semana u 8 días, que se hizo una reunión del ministro de Defensa en Ecuador. Para mí es de una extraordinaria importancia esa reunión. En esa reunión estuvo
la generala Richarlison Sí. del Pentágono. comando 5, no quinto, y dijo una frase que a mí me heló la sangre. Dijo, bueno, miren, a partir de ahora ustedes van a tener que entender que China, la palabra China, amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Así, en esas palabras, lo dijo públicamente? Literal. Hagamos, La pueden buscar. le sumo algo le sumo algo que nos están escuchando. Laura Richardson es la jefa militar de todo lo que responde al Comando Sur a América Latina de parte de Estados Unidos. Quizás Rafael Bielsa pueda agregar algo más y decirlo en mejores palabras, pero para que entiendan quienes están escuchando, por eso la relevancia de esta declaración tremenda. Exactamente. Entonces, cuando uno ve eso, o cuando uno ve el conflicto que se mantiene por TikTok y por el 5G y por la tecnología de transmisión de alta velocidad con esta fábrica, con esta disputa de quién va a tener el monopolio del 5G. Cuando uno ve todas esas cosas, dice, bueno, evidentemente, a ver, si nosotros estuviéramos un poquito ordenados, Edgardo, yo creo que un buen momento, muy buen momento para la Argentina, porque la Argentina ordenadita, sin tener las cargas y las presiones que devienen de una macroeconomía descuajeringada, entonces te podés ocupar de cosas que es indispensable ocuparte. Y a mí me parece, porque qué sé yo, porque soy peronista, porque siempre creí en lo mismo, a mí me parece que cualquier solución, cualquier construcción, cualquier pensamiento alternativo, sea muy imaginativo como es el de Petro en Colombia, sea más tradicional, cualquier expresión a la que le importe los que sufren, crece siempre desde el pie. Así es. No es como era en el siglo XIX, donde un tipo pensaba, ¿no es cierto?, el mundo que venía, imaginaba la mezcla de conocimientos de difícil acceso y se construía de esa manera. Me parece que ahora se construye de otra manera y herramientas que hoy sirven para estupidizar o para hacerle daño a los jóvenes, porque uno nunca se ha puesto a reflexionar sobre la incidencia que tienen las redes sociales y los celulares en el crecimiento del narcomenudeo en Rosario. Entonces cuando uno ve que ese fenómeno de estupidización no sé si ha sido un objetivo buscado, pero ha sido un objetivo encontrado por los sectores concentrados del poder. Entonces yo digo, bueno, eso no tiene destino porque destruye el planeta, no tiene destino porque por algo la humanidad entendió que el poder siempre tiene que tener un control. Cuando tiene un control, se abusa de él. Bueno, si nosotros no reflexionamos todo eso, pero yo ¿por qué insistía e insisto mucho en tener un poco de tranquilidad? Porque tampoco podés gobernar si vos tenés privada la economía, la macroeconomía. Tenerla privada significa que te tenés que pelear cuando tenés que distribuir la extracción y la venta de los combustibles no tradicionales por fracking, pero de origen orgánico, ¿no? Esa pelea deriva en que mientras no se zanjan esos intereses, se para la inversión. Mientras se para la inversión, como todos ustedes saben, todo lo que tiene que ver con la energía es de fondo hundido grande al principio, porque son obras de infraestructura donde hay que clavar cosas en la tierra. Entonces, claro, todo se va complicando, y cuando te querés acordar, está puesto en tela de juicio el concepto de los derechos humanos. A ver,
¿Entendés? Entonces, Sí, sí, sí. no es que yo, digamos, no quiero que se piense que tengo una mirada ingenua. Yo entiendo todo, pero el tema es que llega un momento en que no hay solamente que entender, hay que situarse. Y a mí me parece, para cerrar con la pregunta de Edgardo, que me parece que Valdés se sitúa en el lugar correcto. Yo la verdad que no puedo más que solidarizarme con él, porque es lo que pienso, lo que creo que tenemos que hacer. Rafael, te agradecemos un montón por estos minutitos, siempre es un placer charlar con vos, que tengas un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, lo mismo para ustedes. Un abrazo grande. Buenas noches. Chao, Abrazo, hasta luego. Rafael. Igualmente, ahí lo escuchaban a Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile, bueno, dialogando sobre todo lo que sucedió en las últimas horas. También me quedo con esta reflexión que venimos trayendo hace bastante en relación a las elecciones en la región. El mundo no es el mismo, chicos. La región no es la misma. Estamos, y lo decía él, una correlación de fuerzas diferentes. Hizo mucho hincapié, que me parece también interesante, en cómo la derecha no tenía un discurso, la capacidad de articular un discurso que conmoviera a la población en gran cantidad, no quiero decir en masa, pero bueno, pónganle. Y ahora lo está ensayando. En nuestro país estamos viendo cómo, por supuesto sin el mismo éxito que tiene el peronismo, están intentando también ensayar la convocatoria en las calles. Digo, están intentando no solamente obligar por la fuerza, sino convencer con el discurso, con la cercanía, elecciones como, más allá de que muchos analizan que Lula debería ganar en el balotaje, porque sería la cuestión más lógica, incluso matemática también, para que suceda. Lo que pasó en las elecciones el fin de semana pasado también te muestra una polarización extrema que por ahí no lo hubieras tenido en expresiones así del campo nacional y popular y del campo de la extrema derecha, y hoy se están dando. Tenemos lo que pasó en Italia. Entonces hoy la disputa de sentido es otra, la que se plantea, ¿no? Y bueno, los episodios del último tiempo referidos a la violencia institucional que golpean obviamente al frente de todos, están mostrando muchísimos cuestionamientos internos, lo cual me parece recontra saludable y recontra positivo y valorado, que se diga no está bien que haya 4 mujeres detenidas hace 5 días sin saber por qué están detenidas, sin que le tomen declaración indagatoria, 1.500 kilómetros de sus familias. No está bien la represión en la cancha de gimnasia, como también se dijo que no está bien la persecución policial a los estudiantes, y obviamente, por supuesto, siempre hay que destacar el rechazo de casi todo el arco político de lo que fue el atentado contra Cristina. Mientras decís esto que estás diciendo, estoy leyendo la agenda de Javier Milei para los próximos días, meses. Se va de gira por el mundo y se va a España a encontrarse con el partido de ultraderecha, Vox, y además se va a ir a Italia a reunirse con Giorgia Meloni, futura primera ministra de Italia.